Boombox. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta actualización de noticias aquí en Blue Radio. Como siempre les acompaña Slobodan Wilches, hoy lunes 14 de abril. Por supuesto, la noticia tiene que ver con la muerte del gran maestro Mario Vargas Llosa. Escritores, políticos e instituciones lamentaron la noche de este domingo el fallecimiento de este escritor peruano y Nobel de Literatura de 2010, a quien calificaron como un genio y un gran maestro. Gabriela Calderón. El escritor peruano Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura en 2010, falleció el día de ayer en Lima, Perú, a los 89 años. Fue reconocido como uno de los máximos exponentes del boom latinoamericano. Vargas Llosa dejó una huella en la literatura universal con obras como La ciudad y los perros, Conversación en la catedral y La fiesta del chivo. Su estilo narrativo, su compromiso con el lenguaje y su crítica constante al autoritarismo lo convirtieron en una figura central en las letras hispanoamericanas. Que lo ideal es que la muerte sea un accidente, que venga a interrumpir de una manera como accidental una vida que está en plena efervescencia, ¿no? Ese sería mi ideal. O sea, haber vivido la vida hasta el final y sobre todo no haberme muerto en vida. Además de su trayectoria literaria, también se involucró en la política. En 1990 se presentó como candidato a presidencia del Perú, siendo derrotado por Alberto Fujimori. Con el tiempo se convirtió también en defensor del liberalismo democrático y participó activamente en debates públicos sobre la política y la cultura en América Latina y Europa. Su última novela, Le dedicó mi silencio, fue publicada en 2023, marcando su despedida de la ficción. De acuerdo con el comunicado emitido por su familia, sus restos serán incinerados y no se realizará ceremonia pública en cumplimiento de su voluntad. Y seguimos en el continente porque Daniel Noboa fue elegido y reelegido presidente de Ecuador cuando el Consejo Nacional Electoral lo declaró ganador en la segunda vuelta electoral en una contienda marcada por la tensión política y un resultado que las encuestas ya lo habían anticipado. En Quito, el reporte de la enviada especial Carolina Bejarano. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y recordemos también candidato, logró este domingo su reelección al imponerse de manera rotunda en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales a la candidata correísta Luisa González, quien no aceptó los resultados y pidió un reconteo de votos al afirmar que Ecuador vive una dictadura y el fraude más grotesco de su historia. Esto fue lo que dijo. Grotesco fraude electoral ante el cual estamos presenciando los ecuatorianos. Con el 94.06% de las actas escrutadas, el candidato y líder de Acción Democrática Nacional recibía el 55.83% de los votos válidos frente al 44.17% de la candidata de la Revolución Ciudadana, el partido que tiene como líder el expresidente Rafael Correa. La diferencia de más de 10 puntos entre ambos candidatos se traduce en más de 1 millón de votos, una brecha que el Consejo Nacional Electoral calificó de irreversible y declaró como ganador a Noboa, que en la primera vuelta apenas había logrado una ventaja de poco más de 16,000 votos sobre la correísta. Noboa se expresó y agradeció a sus seguidores. Escuchemos. Esta victoria ha sido histórica también. Una victoria de más de 10 puntos, una victoria de más de 1 millón de votos donde no queda ninguna duda de quién es el ganador. Y eso ha sido a base de perseverancia, de lucha, de trabajo. Anoche muchos salieron a las calles a festejar el triunfo del nuevo presidente, que gobernará hasta el 2029. Con 37 años asume su segundo mandato. En 2023, en unas elecciones extraordinarias, asumió con 35 años la presidencia de Ecuador. En ese entonces se convirtió en el presidente más joven de este país. Y vamos ahora a los Estados Unidos porque en medio de la confusión por la excepción a algunos productos de China que no recibirán arancel, el presidente Donald Trump salió a aclarar que esa suspensión será temporal. Por lo pronto es una nueva victoria para compañías como Apple. En Washington, Juan Camilo Merlano. Nadie se escapará de las medidas. Con ese mensaje, el presidente Donald Trump advirtió que las excepciones de aranceles otorgados a China son mientras se adelanta una investigación sobre semiconductores y otros materiales. Durante el viernes por la noche, el gobierno publicó una regla exceptuando del arancel del 145% a teléfonos celulares, semiconductores, computadores, módems, routers y otros productos tecnológicos importados desde China. Ahora bien, estos productos seguirán sujetos a un arancel del 20%, que es el que el presidente
presidente Trump impuso a principio de su gobierno por cuenta de la falta de control del tráfico de fentanilo por parte de China. Un alivio para compañías como Apple, que podía ver el precio de su iPhone disparándose por encima de los $3,000, pero también compañías del sector tecnológico como Dell o Nvidia. Según lo que ha dicho el secretario de Comercio, Howard Lutnick, el presidente Trump impondría un nuevo paquete de aranceles en 1 o 2 meses. Y en Colombia, el Consejo de Estado decidió restringir la emisión de los consejos de ministros por distintos canales de televisión tras acoger una acción de tutela presentada por una abogada que denunció afectaciones al pluralismo informativo. Juan Esteban Castañeda. El Consejo de Estado le ordenó al presidente Gustavo Petro suspender la transmisión de los consejos de ministros a través de canales privados, Canal 1 y medios regionales, locales y comunitarios. La decisión se produjo tras una acción de tutela interpuesta por María Cristina Cuéllar contra la presidencia, en la que reclamaba el respeto al derecho ciudadano al pluralismo informativo. Según Cuéllar, en múltiples ocasiones al intentar ver televisión en horario nocturno, solo encontraba al aire la transmisión del Consejo de Ministros, lo que restringía su libertad de acceder a contenidos informativos y de entretenimiento diverso. En respuesta, el alto tribunal determinó que dichas transmisiones deben limitarse exclusivamente a los medios oficiales como Señal Colombia y Canal Institucional, garantizando así que quienes deseen seguir estos espacios pueden hacerlo sin afectar la programación general de la televisión abierta. Horas después del fallo, el presidente Petro se pronunció en sus redes sociales. Creo que los magistrados se equivocan al censurar al presidente. No me consideran como tal, no me consideran presidente. Nosotros respetamos la justicia y algún día la justicia progresista y humana será mayoría. Aunque el presidente dijo que respetaría la justicia, el ministro del Interior Armando Benedetti anunció que el gobierno nacional impugnará esta medida, argumentando que no se puede impedir que millones de colombianos conozcan las acciones del Ejecutivo. Hablamos de noticias de orden público y tiene que ver con la escalada terrorista de las disidencias de las FARC en el departamento del Cauca. Durante el reciente fin de semana, 3 estaciones de policía fueron objeto de ataques con explosivos lanzados mediante drones. Pablo Arango. Nuevamente el Cauca es blanco de ataques por parte de las disidencias de las FARC. Se presentó un nuevo hostigamiento en la estación de policía de Cajibío en el departamento del Cauca, con ráfagas de pistolas, pero también con drones cargados con explosivos. Fue atacada la estación de policía de Cajibío. Es el tercer ataque registrado durante todo este fin de semana en el departamento del Cauca. Así se vivió este momento. Y aunque solo fue una persona lesionada, un funcionario, hay que decir que fueron 3 ataques durante el fin de semana y zozobra y temor entre la población, y esto se registró justo en el Domingo de Ramos. Entre tanto, las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 200 millones de pesos por los responsables de secuestrar al empresario Juan Gonzalo Vélez en Concordia, Antioquia, y quien fue liberado tras una operación militar. Sus captores pedían 4.000 millones de pesos por su liberación. Melissa Álvarez en Medellín. Aunque no se ha atribuido aún de manera oficial a un grupo en específico, las autoridades en Antioquia manejan varias líneas investigativas frente al secuestro del empresario Juan Gonzalo Vélez, quien fue liberado tras una operación militar. Según señaló la 4ª Brigada del Ejército, en la zona hay una alta presencia del Clan del Golfo, pero también indican que grupos armados evalúan las dinámicas de personas prestantes justamente para cometer este flagelo. Por ello, el gobernador Andrés Julián Rendón indicó que el ente departamental ofrece una millonaria recompensa para que se pueda dar con los responsables del hecho. Esta recompensa de hasta 200 millones de pesos tendría que suministrarnos más información dentro de las líneas de investigación que ya existen, para no solo evitar que hechos como este se vuelvan a presentar, sino para poner a buen recaudo las autoridades a quienes estuvieron detrás. Vale la pena recordar que hombres armados llegaron a zona rural del municipio de Concordia, a la finca La Primavera, y se llevaron al hombre en su propia camioneta. Al respecto se refirió el brigadier general Carlos Eduardo Caicedo. Es un lugar de descanso que tiene este empresario. Llega a su lugar con su familia a disfrutar de esta semana de tranquilidad, de cese de pronto de actividades. Por su liberación, los captores estaban exigiendo unos 4.000 millones de pesos. La operación militar que permitió la liberación de este hombre de 69 años, Camila, se dio en el municipio de Salgar. Y las autoridades en el departamento del Guaviare confirmaron
confirmaron la desaparición de 8 personas de las que no se tiene conocimiento desde hace varios días, por ello ofrecen una recompensa millonaria. Carlos Andrés Pérez. La desaparición de estos 6 hombres y 2 mujeres se habría producido el pasado 4 de abril, luego de que por medio de una llamada vía celular les pusieran una cita desconocidos y desde entonces sus familiares no saben del paradero de sus seres queridos. Farid Camilo Castaño, alcalde del municipio de Calamar en el Guaviare, confirmó la desaparición de estas personas. 8 personas fueron desaparecidas de la vereda Guaborita Media, el sector conocido como Pueblo Seco, y que en este momento se desconoce totalmente su paradero. Hago un llamado amable y respetuoso, pero sobre todo invitando a la condolencia del actor que haya sido, el que haya sido y el que tenga responsabilidad, para que informe cuál es el paradero de estas 8 personas que desaparecieron. La Fuerza Pública del Guaviare ofreció una millonaria recompensa para quien suministre información que permita dar con las personas que aún se encuentran desaparecidas. Y en las últimas horas murió Jorge Cárdenas Gutiérrez a sus 94 años, quien fue gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, una persona muy reconocida a lo largo de muchos años en el sector cafetero del país. Javier Segura. Hay luto en el gremio Los Cafeteros. Falleció a los 94 años de edad Jorge Cárdenas Gutiérrez, una de las figuras más importantes del gremio cafetero del país. Fue un protagonista clave en la historia económica y social de Colombia durante más de 4 décadas. Bajo su liderazgo, el gremio cafetero vivió un proceso de reestructuración muy profundo. El café colombiano empezó a llegar a mercados internacionales impulsado por la bonanza cafetera que cotizó el grano colombiano, pasando de centavos de dólar a pagarse por encima de los $3 en el mercado de los Estados Unidos y posteriormente en Europa. Nadie sabía hasta dónde íbamos a hacer, pero inmediatamente el mercado empieza a subir y de precios de 40 y pico centavos, que $1, que $2, que $2.50. ¿Se imagina usted 2 años recibiendo plata así en Colombia? Mira, eso fue una transformación. Jorge Cárdenas fue el padre del exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas y deja un legado de disciplina, liderazgo gremial y profundo conocimiento del país campesino. Hoy 500.000 familias viven de la exportación y el consumo interno del café. El país despide a uno de los grandes arquitectos del sector cafetero, cuya influencia trascendió las fronteras del gremio para dejar huella en la historia económica del país. Y cerramos hablando de deportes porque en Bogotá Millonarios y Nacional empataron a 0 goles en un juego sin muchas emociones. El reporte con John Jaime Osorio. A Millonarios le alcanzó con el empate sin goles ante Nacional en condición de local en la fecha 13 de la liga para asumir el liderato en la tabla de posiciones. El cuadro azul volvió a sacar a la cancha a los jugadores jóvenes que han sido los encargados de levantar el nivel del equipo en las últimas fechas y que hoy tienen 26 puntos en la primera posición de la liga, los mismos que Junior con la misma diferencia de gol pero con mayor número de anotaciones. El juego ante Nacional fue para su director técnico un buen examen para sus jóvenes jugadores que sometieron a Nacional en la etapa inicial y no sufrieron el compromiso. David González se refirió hacia el empate. Y al final este tipo de partidos son así, es un partido demasiado disputado, un partido donde ellos también, pienso yo que tuvieron menos opciones, digamos que claras de gol, pero también tuvieron una donde nos pudieron haber hecho mucho daño y nada, yo creo que hay que quedarnos con cómo se hizo, con las presiones, con cómo hicimos sentir incómoda a Nacional, sobre todo durante el primer tiempo. La otra noticia futbolística dominical fue la victoria del Liverpool 2-1 ante el West Ham en la Liga Premier inglesa. El colombiano Luis Díaz marcó la primera anotación del Liverpool y fue calificado como figura del compromiso. El Liverpool es el líder con 76 puntos por 63 del Arsenal en 32 fechas. Virtualmente va camino al campeonato. Y hasta aquí esta actualización de noticias en Blue Radio. Como siempre les acompañó Slobodan Wilches. Feliz resto de día.